Amantísimo Padre Celestial, gracias, mi Dios, por tus bendiciones, Señor, por tu misericordia, Señor. Gracias porque nos amas tanto, Señor. Gracias porque te conocemos, Padre. Te pedimos, Señor, que dirijas a cada uno de los hermanos que viene de camino, Señor. Protégelos y tráelos con bien. Bendice a cada uno de los que escuchará esta lección luego más tarde en la semana, Señor. Te pido que nos bendigas, que nos guarde, que abra nuestros corazones y nuestras mentes para entender, Señor, el mensaje que nos quieres traer a través de esta lección hermosa. Por Cristo Jesús. Amén. La lección de hoy se titula Una familia protectora. Y ese versículo especial, ¿verdad?, es el que se encuentra en Éxodos. Anteriormente las lecciones eran en Génesis. Ahora comenzamos con Éxodo, así que este versículo especial para el día de hoy es el 2, capítulo 2, versículo 2, que dice, la que concibió y dio a luz un hijo, al ver que era hermoso, lo tuvo escondido durante 3 meses. Y vamos a ver, sabemos ya, ¿verdad?, que ese bebé era Moisés, un bebé hermoso, como dice la Biblia. Y ¿por qué ella lo escondió? Pues vamos a ver en la lección por qué razón. ¿Cuáles son los objetivos entonces de esta mañana? Debemos de entender que tenemos el deber cristiano de proteger a nuestra familia. Así que como cristianos, ¿verdad?, tenemos que proteger a nuestra familia y vamos a ver esa protección en esta lección. Protegemos la familia y el país dando un testimonio de amor y la verdad cristiana. Y en momentos de crisis, la primera línea de acción es ¿quién? La familia. Porque en este revolú del huracán, ¿quiénes son los primeros que te llaman y te dicen, vente para acá, ¿verdad? La familia. A veces tenemos familia, ¿verdad?, añadida, que también nos aman y nos protegen. Y gracias a Dios por eso, ¿verdad? Siempre el Señor suple. Aunque no tengo un familiar cercano, pero siempre el Señor suple a alguien especial para que venga a protegernos. Amén. Así que la palabra de vocabulario de hoy es faraón y tiene 2, ¿verdad?, connotaciones. El faraón, recuerden que era el líder, ¿verdad?, de los egipcios, el gobernador, el presidente, como ustedes le quieran llamar, pero también puede significar la gran casa. Así que puede ser una referencia al palacio real. Como dice ahí, ¿verdad?, los faraones para el pueblo egipcio eran considerados dioses, por eso era que los momificaban y los enterraban con todas sus pertenencias, porque ellos entendían que cuando pasaran, ¿verdad?, ese otro nivel, podían utilizar todas las riquezas que ellos poseían. Dice, no hay certeza de cuál fue el faraón, ¿verdad?, que estaba en esta lección durante este tiempo, pero se cree que fue Ramsés II. ¿Por qué? Porque ese faraón se distinguió porque era bien cruel. Y ustedes van a ver por qué razón, ¿verdad? Fue que entonces la mamá de Moisés tuvo que esconderlo. Lo vamos a ver ya mismito. Así que en introducción, vamos a estar viendo en esta lección varias cositas. Una, que Dios está presente y actúa para liberar a sus hijos de las opresiones. Cuando tenemos opresión por alguna razón, el Señor está con nosotros y esas cosas en algún momento van a terminar. Y más en su pueblo escogido, ¿verdad? Nosotros hemos ya visto en muchas de las lecciones pasadas cómo el Señor intervenía y enviaba a alguien para sacar a sus hijos de la opresión, porque mire que fueron oprimidos ese pueblo, ¿verdad?, hebreo. Las acciones de liberación deben ser ejercidas por los oprimidos, ¿verdad? Los que son oprimidos tienen que en un momento dado decir, bueno, espérate, ¿qué vamos a hacer? No podemos seguir en esta, tenemos que hacer algo, ¿verdad? Tienen que actuar. El Señor los va a guiar, el Señor los va a guardar, pero hay que tomar acción. Igual para nosotros, cuando sentimos que hay algo que no está bien, tenemos que tomar acción pidiéndole al Señor, ¿verdad? Y confiando en Él.
Y a veces Dios utiliza a los opresores para liberar a los oprimidos. Y a veces ellos no se dan ni cuenta. Y eso lo vimos anteriormente en una lección que yo di aquí hace poquito, no sé si se acuerdan, del rey Ciro de Persia, que él cuando tomó el poder, ¿qué hizo? Decretó que los hebreos, ¿verdad?, podían regresar a Jerusalén. Ellos estaban bajo los babilonios, el imperio babilónico, y eran también cautivos. Pero cuando Sirio el de Persia se levantó, dijo, espérate, no, ellos tienen la libertad de poder volver a sus tierras. Así que el Señor utilizó a una persona que no era de los de su pueblo para liberar a su pueblo. Entonces vamos a ver cómo hoy utiliza a quién, a la hija del faraón o la esposa del faraón, ¿verdad? Porque todavía no se sabe bien quién era realmente. Los estudiosos todavía tienen sus dudas, pero para poder ¿qué? Proteger al que iba a ser el liberador de su pueblo. Es una historia, ¿verdad?, preciosa. Miren, yo me puse a ver en YouTube el montón de videos de los, ¿verdad?, esta gente que se dedica a analizar la Biblia, a buscar evidencia, porque pues hay quien no cree nada de esto y dicen, hasta que yo no vea la evidencia no creo. Y miren, tienen que ver esos videos, cómo ellos han encontrado muchas de estas cosas y de las ciudades que yo voy a mencionar aquí, y dicen, miren, esa historia fue real, por el vocabulario que utilizan. O sea, hay muchas cosas que ellos toman en consideración para poder llegar a sus conclusiones. También como parte de la introducción los quiero llevar a que en ese momento en que esta mujer tiene que tomar la decisión de esconder a su hijo, ¿qué era lo que estaba pasando? Pues miren, el faraón, ustedes se acuerdan de José, ¿verdad?, y su familia. Ustedes saben que José fue vendido, que estaba, ¿verdad?, en Egipto, y ustedes saben que después su familia, hubo una hambruna, su familia tuvo que venir a Egipto a buscar comida, y se encuentra con José, ¿verdad? Así que el faraón de ese tiempo era amigo de José, protegió a su familia, así que los hebreos, se empezaron a mudar hacia Gosén, que era una ciudad cerca del, miren el mapita aquí, cerca del delta, ¿verdad?, del río Nilo. Era una tierra bien fértil, ahí se establecieron los hebreos. ¿Y qué pasó? Los hebreos siguieron ¿qué? Multiplicándose, y en este momento de la historia de Moisés ya ellos eran un gran grupo. O sea, eran muchos. Ya José se había muerto, ya los hermanos de José se habían muerto, ¿ok? Ya de ellos no quedaba nada, ya habían pasado muchos años. Así que el nuevo faraón que está, no se acuerda ni de José ni de su familia, ni de proteger a los hebreos, no, para nada, todo lo contrario. Al él ver que eran tantos los hebreos, él tenía miedo, porque aunque no lo dice en la palabra, pero esa acción que él tomó era de miedo. O sea, él decidió decir que había que controlar a esos hebreos de alguna manera. Porque él decía, son tantos y tantos que se pueden levantar y van a ir contra nosotros. Fíjense, ya los hebreos eran más que los mismos egipcios. Así que el faraón dijo, espérate, tenemos que tomar cartas en el asunto. Y miren lo que dice ahí en Éxodo 1:6. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel se reprodujeron y se multiplicaron y aumentaron bastante en número y en fuerza. Y el país se saturó de todos ellos. Ahí teníamos a José, ¿verdad?, con sus hermanos. Así que podemos ver, miren, estos dos pueblos completamente diferentes en muchos aspectos. Los egipcios adoraban a muchos dioses. Era un pueblo establecido en un territorio, tenían edificios, tenían un sistema ya establecido. Eran constructores, ¿verdad? Tenían muchísimos edificios y muchas cosas, y según vamos leyendo. Mientras que los hebreos adoraban a ¿cuántos dioses? A un solo Dios. Y era un pueblo nómada.
Fíjense, los egipcios eran un pueblo establecido con unas grandes ciudades, mientras que los hebreos eran pueblos nómadas. Que podemos decir, pues mira, no tenían por qué tenerle miedo porque era un pueblo que no estaba bien establecido en ciudades ni nada. En ese momento vivían en Gosén, ¿verdad? Pero no era un pueblo que tú pudieras decir que se podía levantar con un ejército para ¿verdad? Acabar con los egipcios. Vivían separados de los egipcios en Gosén y eran principalmente que pastores y agricultores. A eso ellos se dedicaban. Entonces, ¿qué pasa? Como les dije ahorita, el faraón dijo, espérate, hay que hacer algo. Así que este nuevo rey, este nuevo faraón dice, como pueden ver, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. Así que debemos de tratarlos con mucha sabiduría. ¿Para qué? Para que no sigan multiplicándose. ¿Y saben lo que hizo el faraón? Hizo un edicto pidiéndole a las comadronas, a las que ayudaban a las hebreas a tener a sus bebés, que cuando nacieran los bebés, ¿qué tenían que hacer las comadronas? Matarlos, y principalmente si eran hombres. ¿Ok? Las niñas no, pero a los bebés varones tenían que matarlos. Pero Dios es maravilloso y Dios amaba a su pueblo y Dios tenía un propósito con su pueblo. Él quería liberarlos de esa opresión, ¿verdad que sí? Así que las parteras eran hebreas y ellas temían a Dios, así que no hicieron lo que el rey les mandó, no mataban a los bebés. Y claro está, el faraón cuando vio que, espérate, estos siguen creciendo y siguen creciendo, ¿qué está pasando aquí? Las llamó, ¿verdad que sí? Y le dicen, ¿pero por qué? ¿Qué han hecho? Dice, ¿por qué han hecho esto de salvarle la vida a los niños? Y ella le dice, no es que le estemos salvando la vida, es que las mujeres hebreas son tan fuertes que cuando nosotras llegamos al lugar para ayudarlas a parir, ya ellas tienen el bebé en los brazos y no podemos hacer nada en ese momento. Miren lo que ellas le dicen para salvarse ella, ¿verdad? Y también salvando a los bebés que estaban naciendo. Así que miren cómo tenemos aquí entonces. ¿Qué hace entonces el faraón? Empieza a crear miedo en los hebreos. ¿Y de qué manera? Miren, pisoteándolos. Como eran tantos, él lo que dijo fue, espérate, yo no le puedo dar mucha gabela a estos porque se me van a levantar, ¿verdad? Contra mí. Así que, ¿qué hizo? Empezó a oprimirlos, a cada vez maltratarlos más. Los hacían hacer esos edificios inmensos. Ustedes saben que los egipcios, esas pirámides, esas ciudades que ellos tenían, que han encontrado más ciudades enterradas, como esa de Pitón y Ramesés, eso, pueden ver en YouTube un video donde encontraron esos edificios que creían que eso no había sido así, que eso que decía en la Biblia no era cierto. Pues miren, sí las encontraron bajo tierra. Esas ciudades. Así que en ese momento el faraón entonces empezó a oprimirlos cada vez más, cada vez más, cada vez más, forzándolos, maltratándolos, y los egipcios pues hacían de las suyas con los pobres hebreos, ¿ok? Así que vamos entonces a empezar. Ya sabemos en dónde estamos, en dónde nos encontramos. Sabemos, ¿verdad?, que el faraón hizo ese edicto de matar a los bebés varones para tratar de controlar ese pueblo hebreo que tenía tantos y tantos y tantos personas. Y él tenía miedo que se levantaran. Así que vamos a Éxodo 2, del 1 hasta el 10. Y aquí comienza, dice, un hombre de la tribu de Leví se casó con una mujer de la misma tribu de Leví, la cual quedó embarazada y tuvo un hijo. Al ver que el niño era hermoso, lo escondió durante 3 meses. Yo le puse ahí porque, ¿verdad? Pero ya lo sabemos, ya lo discutimos. Pues porque estaba el edicto de que había que matar a los varones. Y imagínense ustedes con su bebé hermoso, precioso, y ustedes pensar que van a venir a matarlo. Mire, cualquier mujer, ¿verdad? Nosotros con nuestros hijos, nosotros los defendemos hasta lo último. ¿Verdad que sí? Así que ustedes pensarían, mira, es que eso era lo más lógico que ella hiciera, esconderlo. Pero miren, también tenemos que pensar cómo el Señor la utilizó y ponerle esos pensamientos de qué hacer.
Era una mujer inteligente, ¿verdad? Hacer toda esa estrategia para guardar a su hijo, para cuidarlo, para protegerlo. Miren, y es que Dios ya tenía un propósito con él. Miren, la mamá de Moisés se llamaba Jocabed y el papá Amram. ¿Ok? Jocabed dice en la Biblia que era hija de Leví. Y Jocabed, Amram era uno, ¿verdad?, de la misma tribu, primo, a lo mejor primo lejano o primo hermano de la misma tribu, y Jocabed era hija de Leví. Y entonces su hermano pues fue Aarón, que ustedes lo conocieron, y la hermana que era María, que es la que va a estar en esta historia. Así que ahí vemos ya cómo Moisés ya viene con una herencia sacerdotal, ¿verdad? Porque aunque en ese momento todavía la tribu no había sido clasificada, ¿verdad? Como que era la que se iba a encargar de todo lo que era de lo de sacerdocio, pero ya, ¿verdad? En el plan perfecto de Dios, Moisés vino de ahí, de la tribu de Leví. Así que él fungió con su pueblo como sacerdote, como profeta y como líder nacional, y eso iba a ser, ¿verdad?, luego en el futuro, pero vemos cómo ya vino de esa familia de Leví, que fue lo que le dio, ¿verdad?, y lo capacitó para ser el líder espiritual de su pueblo. Ok, en los versículos 3 y 4 dice, pero no pudiendo tenerlo escondido por más tiempo, tomó un canastillo de junco, le tapó todas las rendijas con asfalto natural y brea, para que no le entrara el agua. Y luego puso al niño dentro del canastillo y lo dejó entre los juncos a la orilla del río Nilo. Y el 4 dice, además le dijo a una hermana del niño, ¿verdad?, a la hermana del niño, a María, que se quedara a cierta distancia y que estuviera al tanto de lo que pasara con él. ¿Qué cualidades ustedes ven en esa mujer? Ella tiene a su bebé, lo esconde por 3 meses y a los 3 meses dice, espérate, yo tengo que hacer algo porque es que yo no puedo esconder más a este niño. Se van a dar cuenta de él en algún momento. Y ella coge y hace una canasta, que acá dice que se hacía con juncos, ¿verdad?, que le llamaban también papiros, que estaban en las áreas del Nilo, en esa área pantanosa era que se encontraban esos papiros, que eran largos, y ella se idea que hacer un canastillo lo protege bien, y esta brea también la usaban en los barcos, ¿okay?, cuando hacían los barcos. Así que, ¿qué ustedes ven en esta mujer? ¿Qué cualidades? Las tienen algunas ahí, podemos decir muchas más. Inteligencia, ¿verdad? Atrevimiento, porque si la cogen haciendo eso, la matan a ella también. Así que atrevimiento, ¿qué más? Además de atrevimiento, ¿cómo? Mucha fe. Protectora, amorosa, confiada. Muchas cualidades que le podemos ver. Claro está, sabemos que detrás de todo esto, ¿quién estaba? Dios. Dios, porque Dios sabía que ese iba a ser el libertador de su pueblo, que ese era el que iba a sacar a su pueblo de la opresión. Y utiliza a su madre para protegerlo. Y le da estas ideas, ¿verdad? Y la ayuda. O sea, vemos que es una mujer inteligente. Esto tuvo que tomar tiempo. El poder planificar todo este acto de preparar esa canasta, de prepararla bien, que me imagino que la tuvo que probar varias veces, ¿verdad?, para que no entrara agua, que no se fuera a virar, porque si el bebé se movía, ya el bebé tenía 3 meses, o sea, si el bebé se movía o algo. Pero claro, todo fue bien planificado. Vamos a ver qué más pasó. Ella también confiaba en esa providencia divina, ¿verdad? Porque atreverse a tirar a ese bebé ahí, ella tenía que confiar en que Dios lo iba a estar guardando. Así que era muy poco lo que podía hacer ella ante ese edicto, ¿verdad?, de ese faraón. Así que lo que decidió fue ocultar al niño y colocarlo en esa canastilla y tirarlo al agua. ¿Con qué? Con la esperanza de que apareciera alguien y
salvara a su hijo. Pero como les dije ahorita, esto fue planificado. Ella tenía que haber visto ya a la hija del faraón en el río, ¿ok? Y ella sabía que había gente que se bañaba en el río y entonces podía tirar esa canasta, porque yo dudo mucho que ella de la noche a la mañana dijo, no, espérate, lo voy a poner en la canasta, lo voy a mandar por ahí a ver qué pasa. No, se ve que esto fue algo planificado. Hay que muchos niños, Dios los bendiga. Dice, ¿se siente a veces usted rodeado de maldad y frustrado por lo poco que puede hacer? Cuando se enfrente a los problemas, busque maneras de actuar contra ellos, ¿ok? Luego, ¿qué? Confíe en Dios. Usted planifique estrategias para trabajar contra las situaciones que tiene malas, ¿verdad? Los problemas. Confíe en Dios luego y Él los va a ayudar. Miren la otra parte importante, o sea, ella planifica todo esto, pero como les dije, no tiró al bebé ahí solo. Ella mandó a la hermanita ¿qué? A que lo velara. Porque cualquier cosita que pasara, ¿verdad? Que se virara la canastilla o que lo cogiera alguien que no debido, ¿verdad? Pues miren, poder tomar acción. Así que la hermanita del bebé de Moisés, miren, estaba que velándolo, según Moisés iba en su canastilla en el agua, pues la hermanita estaba pendiente a ver lo que pudiera pasar. Volvemos otra vez y vemos que era una mujer que inteligente. Ella planificó, ¿verdad? Todo, con la ayuda, claro está, del Señor. Entonces, ¿qué dicen el 5 y el 6? Dice, más tarde la hija del faraón bajó a bañarse al río y mientras sus sirvientas se paseaban por la orilla, vio el canastillo entre los juncos. Y entonces mandó a una de sus siervas, de las esclavas, ¿verdad?, para que trajera el canastillo. ¿Y cuál no fue su sorpresa cuando ella abre la canasta y qué se encuentra? A Moisés, al bebé, porque en este momento, ¿verdad?, no se dice todavía que se llame Moisés, no se habla de que sea Moisés. Ella abre y encuentra al bebé en la canasta. Y cuando ve al bebé, imagínense cuál sería su sorpresa. Y fíjense, se llena de ¿qué? De compasión. Se llena de compasión. Y ella rápido se dio cuenta de que era un niño hebreo. ¿Por qué razón? Yo me imagino por la ropa, por las características de las físicas del bebé, porque los egipcios y los hebreos eran completamente diferentes. Así que ella rápido detectó que era un bebé hebreo, pero se llenó de compasión. Mírenlo aquí, qué hermoso, ¿verdad? Cuando la hija del faraón se encuentra con el canastillo, cuando ve a ese bebé hermoso, precioso de 3 meses, y lo encuentra y se llena de compasión. Y miren, los estudiosos le dan 2 explicaciones a esto, ¿verdad? Unos dicen que esta mujer pudo ser la esposa del faraón Tutmosis II. Ella se llamaba Hatshepsut. Recuerden que son esos nombres egipcios, ¿verdad? Y esta mujer, fíjense, no podía tener hijos, Así que, ¿verdad? Algunos de los estudiosos creen que fue la esposa de ese faraón. Imagínense, al ver al bebé, dijo, este bebé lo puedo coger para mí y lo puedo adoptar y criarlo. Otros piensan que es la más que creen que es la historia, que fue la hija de Ramsés II o Ramesés II, que fue uno de los faraones, ¿verdad?, que realmente era bien cruel. Y sabemos, ¿verdad?, que el faraón que estaba en el momento en que Moisés nació era un faraón cruel que puso ese edicto de matar a los bebés varones. O sea, eso es una cosa bien cruel. Así que muchos piensan que esta es realmente la versión que debió de estar pasando en ese momento. Así que eso fue un acto de fe. Esa mujer, ¿verdad?, de amor, de protección. Ella quería salvar a su hermoso bebé y con la ayuda del Señor, con la inteligencia que el Señor le dio,
ella planifica toda esta estrategia, ¿verdad? De poner ese bebé en la canasta, tirarlo en el río por donde la princesa, ¿verdad? O la esposa del faraón se bañaba, con su hermanita velando para que no pasara nada, hasta que ocurrió, ¿verdad? Lo que ella pensaba, que ella decía, ella confiaba en que el Señor de alguna manera iba a guardar a este bebé. Y así ocurrió. Así que en el 7 y el 8 dice, entonces la hermana del niño, miren qué audaz, propuso a la hija del faraón, ¿le parece a usted bien que llame a una nodriza hebrea para que le dé el pecho a este niño? Ve por ella, le contestó la hija del faraón. Entonces la muchacha fue por la madre del niño. Ahí vemos nuevamente cómo ese perfecto plan de Dios, cómo esa hermanita, la nena, le dice rápido a la del faraón, porque el bebé tenía que estar a gritos, llorando de hambre, ¿verdad? Y rápido la nena le buscó la solución, le buscó una nodriza hebrea, pero ¿a quién iba a buscar? Sino ¿a quién? A su propia mamá. Así que el Señor, ¿verdad? Toda esta planificación perfecta, porque la familia vuelve y se unió, porque rápido la hija del faraón le dijo, claro que sí, vete, búscala, para que le pueda dar leche al bebé y lo pueda alimentar. Así que vemos la audacia, ¿verdad?, de la nena, preparada por su mamá, por la mamá, ¿verdad?, una mujer inteligente y protectora. No se sabe, ¿verdad?, si la hija del faraón, al ver a la muchachita, ¿verdad?, dijo, adiós, espérate, ¿de dónde salió esta? Así el bebé estaba en la canastita por ahí. Fíjense, pero no titubeó, ¿verdad? Y le dijo, sí, vete, búscala. Es que era todo planificado por el Señor. Había que salvar a ese bebé. Así vemos juntas mujeres de diferentes clases sociales, de diferentes culturas, pero todas unidas, ¿por qué? Por la compasión y cómo agarran a ese niño, ¿verdad?, para salvarlo. Así que finalmente, ¿qué nos dice? En el 9 y el 10. Y la hija del faraón le dijo, toma este niño y críamelo. Eso se lo dijo, ¿verdad?, a la mamá de Moisés, que yo te voy a pagar por tu trabajo. La madre del niño se lo llevó y lo crió. Miren qué maravilloso. O sea, ya el niño estaba protegido por la hija del faraón y además de eso le iban a pagar por criar a su propio hijo. Miren qué maravilloso. O sea, ella salió ganando doble. Salvó a su hijo, más le van a pagar por criarlo. Y ya grande entonces se le entregó a la hija del faraón y ésta lo adoptó como si fuera suyo y le puso por nombre Moisés, ¿verdad? Que significa yo lo saqué del agua. Miren qué historia hermosa, ¿verdad? Esa madre de Moisés se reunió con su bebé. Dios utilizó su valeroso acto de salvar y esconder a su hijo para empezar su plan de rescatar a su pueblo de Egipto, a ese pueblo que estaba siendo oprimido por los egipcios. Dios no necesita mucho de nosotros para realizar su plan en nuestras vidas. Ahora mismo usted puede sentirse entre los juncos de la vida, incapaz de ver más allá de sus problemas. Porque miren que tenemos situaciones y más ahora, ¿verdad? Muchos todavía sin luz. Pero mejor concéntrese, confíe en Dios para poder encontrar la mejor salida. El Señor se la va a dar. Lo que tenemos que hacer es confiar y esperar cuando sea su voluntad. Eso es todo lo que Él necesita para comenzar su obra en cada uno de nosotros. Así que, ¿cuáles son las verdades que vemos en esta lección? Número 1, vemos que la vida sigue a pesar de la opresión, ¿verdad? Un pueblo oprimido, pero ellos seguían ¿qué? Seguían reproduciéndose. La vida sigue. El hombre se casa y tiene hijos a pesar de las condiciones que lo oprimen. El hombre no detiene la vida por decreto. Esta sigue adelante de acuerdo con el plan de Dios. ¿Qué otra cosa vemos en la lección? El verdadero amor es abnegado. Y eso lo vemos, ¿verdad?, reflejado en esa madre protectora y amorosa. Está dispuesta a sacrificar su satisfacción
por el bien de la persona amada, que en este caso era su hijo. La madre de Moisés, pese al dolor que esto le causaba, se separó de su niño para salvarle la vida. Porque aunque tuvo la dicha, ¿verdad?, de poder amamantarlo y criarlo en sus primeros años, después lo tuvo que dejar ir, se lo tuvo que dar a la hija del faraón. Tiene que haber sido un dolor bien fuerte, pero su confianza estaba en el Señor. Al menos, ¿verdad?, lo salvó. El Señor levanta aliados hasta de entre de los que se oponen a su pueblo. La hija de Faraón estuvo dispuesta a criar a Moisés a sabiendas de que era un hebreo. Y su padre estaba en contra de los hebreos, ¿verdad?, al punto de que los oprimía y los maltrataba. Y finalmente la mujer tomó al niño y lo crió. Y así la carrera del caudillo quedó asegurada. La influencia del hogar puede ser determinante en la vocación del individuo. Tras de cada gran hombre están las que en su infancia han influido en él con su enseñanza y ejemplo. La grandeza del carácter no se da en el vacío. Recuerden, la madre lo crió en sus primeros años, así que ella lo enseñó. Probablemente le enseñó, ¿verdad?, todas sus costumbres, su religión. Ella lo fue preparando. Después se lo soltó a la hija del faraón, pero ya él tenía una base, ya él había sido educado por su madre. Así que, ¿qué estamos nosotros haciendo por la educación de nuestros hijos? ¿Los estamos llevando como debe de ser? Tenemos que pedir la ayuda del Señor, ¿verdad? Estamos viviendo tiempos bien difíciles. Los niños principalmente tienen tanto acceso a tantas cosas que los llevan, ¿verdad?, por otros lados. Tenemos que ser firmes, tenemos que guiarlos en los caminos del Señor, sembrar esa semillita. Miren qué hermoso ver ese banco ahí con ese montón de nenes ahí, preciosos, ¿verdad? Y aquellos dos allá atrás, Nili y Lismar, y los más chiquitos de aquí, que Dios los bendiga. Pero miren, tenemos que educarlos, amarlos, llevarlos a la iglesia, ¿verdad? Que eso es parte de nuestra vida, desarrollar esa parte espiritual. No debemos de utilizar el miedo, ¿verdad?, como hizo el faraón, maltratar y decirle a la gente, no, que te vas a morir y te vas a quemar en el lago de fuego. No es con miedo. ¿Es con qué? Con amor. La palabra de Dios se lleva con amor, con ejemplo, con testimonio. Así que, en resumen, esto es una historia hermosa, ¿verdad?, de fe, de amor, de cómo el Señor utiliza a las personas que Él ama y a las que son externas, ¿verdad?, que no eran de su pueblo, para poder lograr ese propósito de salvar al que iba a ser luego el liberador de su pueblo, Moisés. Así que la fe y la inteligencia operaron juntas aquí, en toda esa estrategia de esa mamá de Moisés, ¿verdad?, que hizo para poder salvar al niño y que no lo mataran. El control social basado en el miedo, como tenía el faraón, no es ajeno a nuestra sociedad. Muchos viven con miedo, ¿ok?, que se vale del miedo, ¿verdad?, para controlar política y comercialmente a las personas. Y eso lo vemos todos los días. El amor es el mejor medio de control. Claro que está, cuando se ejerce como autocontrol, realizado en libertad y con base en el conocimiento y al servicio de la buena convivencia social. El papel desempeñado por las mujeres. Miren, aquí está en esta lección demostrado que nosotras también somos inteligentes y podemos hacer estrategias y podemos hacer cosas importantes igual que los hombres. Y no es que menosprecemos a los hombres, es que nos traten, ¿verdad?, con igualdad en muchas cosas. Tampoco es que quiere decir, mira, yo soy feminista, yo en todo tenemos que estar las mujeres. No, nosotras tenemos unas cualidades que nos hacen mejores en unas cosas y ellos tienen unas cualidades que los hacen mejores en otras. Así que es importante, ¿verdad?, mantener eso claro y que podamos ser utilizadas
para el propósito de Dios. Y entonces, por último, tenemos que la fe y la inteligencia operan juntas en los procesos de proteger la vida, la familia y la vida en comunidad. Dios, además de usar a sus siervos para realizar su obra, puede usar a personas que no lo conocen, ¿verdad? Como les mencioné ahorita, utilizó al rey Ciro de Persia, ¿verdad? Cuando sacó al pueblo de Babilonia, del imperio babilónico, y ahora aquí utilizó ¿a quién? A la hija del faraón, ¿verdad? Una egipcia que no tenía que ver nada con su pueblo y la utilizó para salvar a Moisés. Es mediante la integración de la fe y la inteligencia que podemos hacer que nuestra familia sea protegida y también sea protectora de la comunidad social. Realmente una lección preciosa, ¿verdad? El Señor es nuestro guía, nosotros tenemos que mantenernos, ¿verdad?, pegaditos de Él, que Él nos ayude a seguir adelante y a pesar de todas las situaciones y problemas que están sucediendo, Él nos pueda, ¿verdad?, dar entendimiento, darnos guía, darnos dirección para poder sobrellevar todas las situaciones. Así que vamos a terminar con esta oración. Oremos, hermanos. Gracias, Señor, porque redimes nuestras vidas y guardas nuestros hogares. Ayúdanos para que cada día podamos ser protectores fervientes e inteligentes, guardas de nuestras familias. Gracias porque como familias saludables formamos personas saludables, que damos testimonio viviente de tu amor y verdad, que son virtudes que sanan al mundo de sus quebrantos. En el nombre de Jesús. Amén.